Con todas estas actualizaciones nuevas tenemos que hablar del iPad, porque ya salió iPadOS 18 y tiene todas las mismas funciones de iOS, pero un par de cosas exclusivas que hemos estado esperando por mucho tiempo en el iPad. Si tienes un iPad, pon atención y ahí te va todo lo nuevo con iPadOS 18. Y aquí estamos dentro de iPadOS 18, que para empezar esto se ve diferente. Ahora tienes aquí tu foto de perfil. Yo no tengo una foto de perfil, pero si tuvieras, ahí está. Y entrando tenemos aquí la actualización terminada de iPadOS 18. Entonces vamos a entrar a explorar todo lo nuevo. Como dije, mucho es de iOS 16, pero hay un par de cositas diferentes con iPadOS 18 que valen la pena mencionar. Primero que nada, poder personalizar tus aplicaciones y widgets es algo que me encanta en el iPhone y está aún mejor en el iPad. Tenemos aquí esta nueva opción de personalizar, entonces los puedes poner en modo oscuro, también el fondo se hace oscuro, o si no te gusta el fondo oscuro lo puedes cambiar con este botón de aquí. También lo puedes poner en automático para que se cambie con el horario del día, o agregar un color específico que tú quieras, incluyendo un color directamente del fondo para que quede como bien los tonos. También puedes hacer los iconos grandes, que a mí me gusta mucho porque quita los nombres de las aplicaciones, pero es ya de preferencias, cada quien decide exactamente como le gusta. Por ahorita vamos a dejarlo así. Y también importante mencionar que si le dejamos picado a la pantalla, las aplicaciones las podemos poner donde quieras, ya no tiene que estar atadas a un solo lugar, sino puedes hacer cosas más creativas. Y los widgets los puedes hacer más grande estirando acá, o incluso aún más grande para tener este tamaño. Creo que hasta se puede más grande, sí se puede más grande dependiendo del widget. Y también nuevo en iPadOS es la habilidad de poder bloquear aplicaciones. Si yo le pico aquí, le dejamos picado en YouTube, puedo solicitar Touch ID. Es Face ID o Touch ID. En este caso tengo aquí un iPad Air y por eso es Touch ID. Pero si le ponemos en Touch ID, puedes ocultarlo y lo manda al folder de escondidos, o solicitar nada más Touch ID. Te pide acá la huella y listo. Ya si quieres abrir YouTube te va a pedir la contraseña, el Touch ID, para poder entrar. Y listo. Si quieres quitar eso, nada más le dejas picado y ponemos acá no solicitar Touch ID. Si escondes una aplicación te tienes que ir hasta la derecha y aquí en ocultas puedes entrar a ver esas aplicaciones con Touch ID. Por ahorita no tengo nada oculto. Y también como iOS, el nuevo centro de control, que me gusta aún más en el iPad porque tienes mucho espacio para hacer muchas cosas creativas por acá. Le podemos dejar picado aquí al centro de control para entrar a personalizarlo al mismo estilo que la pantalla de inicio, donde puedes extender si es que quieres un widget más grande, o hacerlo más chico, quitar los que no utilices quizá, o agregar controles nuevos, que hay muchísimos controles nuevos. Y me gusta más esta interfaz en el iPad que en el iPhone, a pesar de que se ve muy similar, porque hay espacio, como que se siente menos apretado todo con tantas opciones. Por aquí puedes agregar, por ejemplo, sonidos de fondo. Si lo quieres más grande, ahí lo tenemos de esa manera. Tú puedes acomodar todo exactamente como quieras, incluso agregar páginas nuevas. Entonces, si nos vamos acá a la siguiente página, aquí tenemos el reproductor de música. Tenemos por acá casa para controlar cosas de casa inteligente, y acá conectividad para poder entrar. Pero si esto está un poquito redundante, si ya lo tienes acá arriba, podemos quitar esta página por completo. Y también es importante saber que aquí arriba hay un nuevo botón de poder en el iPad. Por primera vez ya no tienes que andar picándole a los botones. Y nada más para que sepan, si le picas una vez no funciona. Si quieres apagar el iPad, esto es como para que no le piques sin querer. Le tienes que dejar picado como 2-3 segundos y ya después entra para deslizar, apagarlo. Ahora, bien importante en iPadOS es la nueva calculadora. Por primera vez tenemos una calculadora nativa en iPad. No puedo creer que llegó el día. No puedo creer que Apple se tardó como 15 años, pero aquí estamos. Calculadora en el iPad, se ve enorme de esta manera, funciona vertical y también así horizontal, y tiene todo lo mismo de iOS, ¿no? Entonces si haces diferentes ecuaciones, por ejemplo todo esto, se empieza a hacer un historial aquí arriba de la última ecuación que hiciste. Le puedes picar al botón de aquí arriba para ver ecuaciones anteriores. Entonces tener ese historial sirve muy bien. Y aquí abajo tenemos esto de científica, si quieres entrar a ver la calculadora científica con más opciones. Y también tenemos convertir, para poder entrar a convertir diferentes unidades. Por ejemplo, si queremos entrar por acá a velocidad, kilómetros por hora, lo podemos cambiar a millas por hora, escogiendo acá, no sé, 500 para ver cuánto es exactamente. Pero probablemente lo mejor del iPad es notas matemáticas, porque notas matemáticas con un Apple Pencil es la mejor experiencia que hay, y me hubiera encantado tener esto en la escuela. Te damos la bienvenida a notas matemáticas, vamos a darle en continuar, y esto funciona como magia. Simplemente puedes empezar a escribir 1 más 2 es igual a, y te pone automáticamente la ecuación. 5 por 8 es igual a, y te lo ponen. Funciona en vertical también. Si hacemos 5
5, 5, 5 y le ponemos una raya, automáticamente lo va a sumar y te da 15. Y cambia en tiempo real. Si pongo, por ejemplo, menos aquí, va a cambiar toda la ecuación a que sea 5, porque 5 menos 5 es 0, más 5 es 5. Pero se pone todavía más intenso, porque si nos vamos aquí abajo y ponemos y es igual a x al cuadrado, una ecuación, podemos aquí insertar gráfica o copiar expresiones. Si insertamos una gráfica, podemos ver aquí cómo lo grafica. Y ahora si ponemos y es igual a x cúbico, podemos agregar a una gráfica existente o una gráfica nueva. Si lo ponemos aquí en la gráfica existente, podemos ver cómo se hace la gráfica de este lado. Y esto, si le picamos por aquí, lo podemos manipular para ponerlo exactamente donde queramos, más chiquito, más alto. Está increíble lo que tienes por acá. Y si le picas aquí esta gráfica, puedes cambiar los colores de las ecuaciones también. Entonces, si el x al cuadrado lo queremos cambiar de color, lo podemos poner, no sé, un color más blanco para cambiarlo de color. Está muy chido todo lo que puedes hacer esto. Y esto para clase de matemáticas en la escuela está impresionante. Pero no acaba ahí, porque se pone aún más complicado por acá abajo. Si ponemos y es igual a 5, x es igual a 4. Y acá ponemos x más y es igual a, y debería darnos el resultado 9. Ahora, si te fijas, agrega no nada más 5 más 4 porque entiende las variables, pero el 9 no está perfecto. Está el 9 hecho en como yo hubiera escrito el 9. Aprende también cómo es tu caligrafía y lo pone más o menos como tú escribes. Va aprendiendo de ti. Es el poder de notas matemáticas con un Apple Pencil y en iPadOS 18. Está impresionante. Y eso también es en tiempo real. Entonces, si agrego, por ejemplo, aquí al cuadrado, se debería de actualizar la ecuación aquí abajo. Y te puedes ir más intenso, ¿no? O sea, te puedes poner así, no sé, ecuaciones un poquito más intensas y las va a entender también. O sea, yo lo estoy simplificando demasiado, pero podemos hacer 1000 cosas por acá. O sea, ya ni me acuerdo mucho de clase de matemáticas, pero ahí está el resultado y te lo da. Está impresionante y es de lo más divertido que hay esto. Ahora, hablando del Apple Pencil, iOS 18 mejora la legibilidad de tu caligrafía. La mejora automática analiza tu caligrafía y hace pequeños ajustes para mejorar la legibilidad. Para probarla, escribe algo a continuación o toca ... en cualquier momento en la configuración de la paleta de lápiz digital. Tenemos estos gestos también si es que quieres borrar algo o poner espacios, mantener presionado el Apple Pencil y arrastrar para agregar espacios entre las palabras. Vamos a darle en listo. Ahora vamos a ver cómo funciona esto para que vean cómo lo corrige en tiempo real. Esto, si estás escribiendo notas rápido en la clase y todo se corrige para que mejore la caligrafía y se entienda más, es algo increíble. Vamos a poner aquí, hola, me llamo. Y ahora vamos a ver aquí en un par de segundos. Vean cómo se corrige. Sí se ve mucho mejor. O sea, si ponemos por aquí Tech Santos, igual aquí la O y la T está como muy cerquita y no lo nota muy bien. Le das un par de segundos para analizarlo y lo va a corregir para que esté mucho más legible. Y si le dejamos picado de esta manera, podemos agregar un espacio y moverlo de esta manera también, que está bastante impresionante. Pero antes de seguir, te quiero enseñar algo muy cool. Si es que tienes un iPad, vale la pena que le des un vistazo a Paperlike. Lo he estado probando y cambia toda la experiencia en tu iPad. Millones de personas en el mundo usan Paperlike. Yo tengo aquí ya instalado en este iPad y hace que se sienta más como papel. Tiene los famosos nano dots para que te dé un poquito más de fricción mientras estás dibujando. Se siente y se escucha como si estás dibujando en papel. A mí me sorprende cuando estoy dibujando, puedo parar exactamente donde quiero. Y para tomar notas también escribiendo se siente mucho mejor y puede ser más preciso con tu caligrafía. Realmente, si utilizas un Apple Pencil frecuentemente, vale muchísimo la pena Paperlike. Aumenta toda la experiencia y aparte a mí me encanta que también elimina los reflejos de la pantalla. Si has comprado un iPad nuevo o si aún no pruebas Paperlike, vale muchísimo la pena que se den una vuelta. Les dejo la liga por aquí abajo. Neta, para mí ahora lo tengo en todos mis iPads. Y muchísimas gracias a Paperlike por patrocinar esta sección del video. Vamos a continuar. Y en iOS 18 todavía no tenemos las funciones de Apple Intelligence, pero muy pronto, probablemente el siguiente mes, ya va a estar en beta el Apple Intelligence, donde puedes dibujar algo y te lo recrea. Entonces, si dibujas, por ejemplo, un árbol, lo va a convertir en un árbol realista, pero eso todavía no funciona. Eso es para Apple Intelligence, seguramente con 18.1 o 18.2, ya lo veremos más adelante. Por ahorita no hay nada de Apple Intelligence en iPadOS 18. Ahora, al igual que el iPhone, también tenemos cosas
cosas nuevas por acá, más que nada y bien importante, la aplicación de contraseñas. Si nos vamos por acá, tenemos una aplicación dedicada para toda la experiencia de contraseñas. Te pide Touch ID, vamos a darle en continuar y aquí es todo un lugar donde tú puedes entrar a ver tus contraseñas, puedes compartir Wi-Fi, puedes hacer códigos de autentificación de 2 pasos, tienes llaves de acceso también. Todo vive aquí dentro y se sincroniza con tus otros dispositivos de Apple. Y aquí en la aplicación de iPad se ve mejor porque no es como en el iPhone que nada más estás viendo esto, sino tienes múltiples áreas donde puedes estar viendo las diferentes versiones de aplicaciones y todas sus contraseñas. También lo puedes esconder aquí de esta manera si quieres. Ahora, hablando de este botón de aquí arriba, hay muchas aplicaciones de Apple que han ido actualizando al nuevo sistema de iPadOS de barra lateral. ¿Qué es esto? Si nos vamos, por ejemplo, a la App Store que está por acá. ¿Qué es este nuevo sistema de navegación? Es exclusivo de iPadOS 18, es nuevo. Lo están empezando a agregar a muchas aplicaciones de Apple. Aún hay varias que no lo tienen, que yo creo que lo van a ir agregando después. Pero básicamente, en vez de tener la barra lateral, ahora tenemos esta barra nueva en la parte de arriba de muchas aplicaciones. Y aquí tú puedes cambiar las diferentes pestañas. Si nos vamos a juegos, si nos vamos por acá a apps, podemos regresar a esas pestañas también. En mi opinión se ve mucho mejor y más minimalista tener esta barra en la parte de arriba. Ya no tienes tanto espacio gastado por acá. Ahora hay otras aplicaciones donde hay una nueva animación donde fluye entre tener la barra lateral y la nueva barra minimalista de arriba de iPadOS 18. Aplicaciones por ejemplo como Numbers. Aquí tenemos la nueva barra de iPadOS 18 que puedes cambiar otra vez entre las diferentes pestañas. Pero si es que hay más opciones, le puedes picar por acá y ya se abre la barra lateral. Entonces cambias entre la nueva barrita de iOS 18 y pues más o menos el diseño antiguo de iPadOS como era antes. Hay aplicaciones como esta donde necesita tener más opciones y por eso tienes la habilidad de poder cambiar entre barras. Y hay otras aplicaciones como la App Store que no hay necesidad de tener más opciones. Entonces todo vive acá arriba en esta barra nueva. Está interesante. A mí me gustó mucho el look y hace que se sienta iPadOS 18 un poquito más fresco. También está Freeform para el iPhone, pero realmente se aprovecha mucho mejor en el iPad y con iPadOS 18 hay muchas mejoras. Voy a agarrar por acá mi Apple Pencil. Primero que nada, al igual que en notas de matemáticas, puedes hacer 1 más 2 es igual a... y lo agarra y lo resuelve. Le puedes poner aquí en resolver y te pone el 3. Entonces está muy padre que también funciona aquí lo de matemáticas. Pero aparte de eso, ahora también ya agregaron soporte para poder dibujar cosas. Le dejas picado para hacer la forma correcta. Entonces, si hago un círculo, pues obviamente no es un círculo perfecto. Pero si le dejamos picado, podemos esperarnos unos segundos y hace el círculo perfecto. Esto para usar Freeform está increíble. Le dejamos por ahí y ya te hace el cuadro perfecto. Ya puedes empezar a dibujar otras cosas. Y algo que también me encantó que agregaron, si nos vamos aquí arriba a esta flechita, en configuración de alineación tenemos esto nuevo de alinear con cuadrícula. Esto significa que si agregamos algo nuevo como esto, por ejemplo, se va pegando a la cuadrícula y no queda flotando aleatoriamente, sino se pega a la cuadrícula. Entonces cuando agregas algo más, ahora se alinea perfecto porque se está encuadrando a la cuadrícula perfectamente. Eso y las figuras perfectas hacen que te puedas organizar mucho mejor aquí en la aplicación de Freeform. Y también lo nuevo es lo de escenas, que es esta estrellita que tenemos por acá abajo, que es básicamente como para hacer presentaciones o poder cambiar de diferentes lugares. Podemos picarle aquí a este centro para agregar una escena. Vamos a agregar una escena justamente aquí y luego nos podemos ir a la parte de acá de donde está este cuadro y le picamos por acá para agregar otra escena. Entonces ahora podemos cambiar de esta parte del pizarrón a esta parte del pizarrón y escribimos algo por acá. Por ejemplo, podemos irnos por acá y ir por acá, agregar escena y aquí ya tenemos las 3 escenas para poder estar cambiando entre estos lugares. Está muy chido esto de las escenas. Otra vez me hubiera encantado estar en la escuela para tomar notas con Freeform en el iPad. Le agregaron muchísimo con iPadOS 18, aunque se ve igual. Hay mucha funcionalidad nueva y lo hace mucho más fácil de usar. Ahora, esto es probablemente lo más impresionante. Vamos a entrar a una llamada de FaceTime para que vean esto nuevo de iPadOS 18. Vamos a poner este iPad por acá. Tengo por acá el iPad conectado porque tiene muy poca batería, pero vean lo nuevo de iPadOS 18. Esto está increíble. Si le damos por acá en compartir en el iPad, ambos tienen que tener iPadOS 18, pero entramos aquí a compartir pantalla y ahora acá de este lado vamos a ver cómo
se comparte la pantalla, acá sale el share y acá podemos ver la pantalla que está en este iPad, ¿verdad? Ahora, si hacemos esta pantalla grande, hay algo bien interesante. Dice Tap and Draw in Screen Sharing. Entonces ahora tú puedes dibujar en la pantalla y aparece en la llamada de FaceTime de la otra persona. Esto a mí se me hace impresionante. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que yo estoy aquí en FaceTime y acá hay algún familiar al que le quieres ayudar, ¿no? Entonces yo puedo decir, hey, chécate esto, y se circula acá en la otra llamada y después se quita, ¿no? Entonces puedes decirle, oye, aquí necesito que le piques a esto, y se dibuja de este lado y después desaparece. No sé cómo lo hacen tan rápido y en tiempo real, pero está impresionante esto. O sea, todo lo que dibujes va a aparecer en la llamada casi en tiempo real a través de FaceTime. Pero no nada más eso. Si nos vamos aquí arriba está este botón donde podemos solicitar Remote Control. Entonces la otra persona tiene que aceptar, te avisa, Adrián quiere controlar tu iPad. Entonces acá le damos en permitir y dice, ¿conoces a Adrián Santos? Como ten cuidado, esta persona va a controlar tu iPad. Le damos en continuar y ya tienes la habilidad a través de una llamada de FaceTime poder controlar el iPad de otra persona. Entonces aquí le puedo mover y vean cómo se mueve acá. Obviamente hay un poquito de delay porque está mandando todo en tiempo real, pero aún así está muy impresionante. O sea, yo puedo entrar aquí a los ajustes, abrir los ajustes y estoy checando aquí tus ajustes porque no jala esto. Nos metemos a ver los ajustes y puedes controlar absolutamente todo lo del iPhone. O sea, si quiero entrar acá a Safari, funciona súper bien y a mí se me hace increíble que puedes controlar un iPad remotamente a través de una llamada de FaceTime. Acá tenemos este botón que también es nuevo de iPadOS 18 para hacerlo más grande o más chiquito. A mí me voló la cabeza esto de poder controlar un iPad y luego aparte de poder dibujar cosas y que se vea en tiempo real la otra persona, se me hace increíble. De lo mejor que agregó iPadOS 18. Ahora vámonos a la aplicación de fotos que estuvo completamente rediseñada al igual que en iOS, nada más aquí está más grande en el iPad y tiene un diseño un poquito diferente. Nuevo diseño, nuevas colecciones y completamente personalizable. Entonces al igual que el iPhone, si es que ya vieron mi video de iOS 18 cosas nuevas, tenemos toda esta nueva sección con las fotos en la parte de arriba y luego acá abajo puedes entrar a ver diferentes álbums y secciones. Pero como es el iPad, a mí lo que me gusta es que tenemos dos columnas en vez de solamente una columna hasta abajo. Se me hace un poquito más accesible que en el iPhone y de hecho me gusta más aquí en iPadOS 18. A mero abajo puedes entrar a personalizar y reordenar. Entonces si no queremos que me muestre viajes, si no queremos los álbumes compartidos y sabes que quiero que los tipos de contenido esté hasta mero arriba porque quiero ver eso de arriba, ya podemos tenerlo de esta manera. Y ya cuando entras por ejemplo acá en tipos de contenidos, esta vista también es nueva como de los diferentes folders. Si quieres entrar a ver nada más las capturas o podemos regresar de esta manera para irnos hacia atrás. Tenemos la barra lateral de al lado que se me hace raro que no tiene el diseño nuevo de arriba, igual y lo agregan después. Pero bien importante aquí arriba yo creo que van a ser los filtros. Esto es de lo mejor de iPadOS 18 que nada más puedes ver las capturas si es que nada más quieres ver capturas o si quieres ver todos los elementos y incluyendo las fotos y videos solamente, ¿no? Entonces aquí está muy padre poder escoger exactamente qué es lo que quieres ver para no tener un desastre de todo. Y en opciones de visualización puedes quitar por default, vamos a decir, todas las capturas para que se vean nada más las fotografías. Está muy padre estas opciones también. Y la búsqueda, al igual que iOS 18, está mejorada. Entonces puedes buscar cosas bien específicas y las encuentra. Te da sugerencias también acá para poder buscar. Toda la aplicación de fotos, yo al principio le tiré un poquito de hate con iOS 18, pero me he ido encariñando. Y por alguna razón en iPad, por tener las dos columnas, se ve mucho mejor. Si lo pones en vertical, también tienes las dos columnas, eso es importante de mencionar, no es nada más porque lo tengo en horizontal, o sea, para ver fotografías creo que el iPad es lo mejor ahorita. Ahora, algo nuevo que agregaron que es bien importante en mi opinión, es por acá, si conectamos un disco duro externo, como este que tengo por aquí, que de hecho este es Thunderbolt, por eso está aquí el iPad Pro que tiene el puerto de Thunderbolt, pero ahora el archivo, hay una nueva opción, si entramos por aquí este archivo, si le dejamos picado, ahora podemos borrarlo. Esto antes no se podía y está muy cool que está aquí. Entonces si le picamos aquí en borrar te da múltiples opciones si es que quieres configurar el disco duro a que sea exFAT o el sistema de Apple File System. Entonces están todas estas opciones para poder nombrarlo y formatearlo por completo que antes no se podía en iPadOS. Entonces para intentar que sea un poquito más como una computadora está muy buena esa función. También en iCloud Drive ahora si le dejas picado a uno de los archivos puedes tener esto de Keep Downloaded. Antes no se podía, como que no sabías si el archivo iba a estar en la nube o en el iPad. Ahora tenemos este nuevo botón que te lo deja bien claro. Si tú le picas Keep Downloaded, vas a saber que ese archivo se va a quedar en el iPad
para siempre, básicamente hasta que lo quites. Y también para los que hacen gaming en iPad, bien importante que con iPadOS 18 tenemos el modo juego por primera vez. Esto optimiza todo el rendimiento del dispositivo para darte una mejor experiencia en videojuegos, que sé que hay mucha gente que utiliza el iPad para gaming. Esto de tener el modo juego, que podemos ver que está activado acá en el centro de control, el modo juego, esto creo que va a ser muy chido para la gente que gamea en iPad. Y esto es nuevo también de iPadOS 18. Hay muchas otras cosas chiquitas que son nuevas, pero es básicamente lo mismo de iOS 18. O sea, como el sistema de configuración que ya no está tan largo y tenemos esta nueva sección de apps. También, por ejemplo, el poder estar en Apple TV, que te diga qué actores están saliendo. Todas esas cositas chiquitas y cambios ligeros es lo mismo que en iOS 18. No me voy a meter tanto a detalle, pero eso es básicamente todo lo grande y nuevo de iPadOS 18. Se ve como una actualización ligera, pero esos cambios, los chiquitos, se aprecian. Más que nada si tienes un Apple Pencil, todo eso de matemáticas y de freeform a mí me encantó. También lo de controlar otro iPad con FaceTime se me hace increíble. Y eso es todo lo nuevo con iPadOS 18. Yo cada vez estoy utilizando más el iPad, especialmente cuando viajo, y me gusta que sigan agregando funciones y le sigan dando amor al sistema operativo. Aunque no hay muchísimos cambios, ese par de cositas creo que sí van a aumentar el uso del día al día del iPad. Si me faltó mencionar algo, pon un comentario aquí abajo si tienes alguna duda. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. So